Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 18 en la que vamos a tratar con el tema número 10 referente a algunos tipos de contratos que vamos a ver en la primera diapositiva. Estos son los contratos de servicios. Entre ellos tenemos el de mandato y el de prestación de servicios profesionales. Parecería que el de prestación de servicios profesionales es una subespecie del mandato. Vamos a ver si efectivamente cumple con estos requisitos o no, o simple y sencillamente se trata de otro contrato totalmente diferente. Muchas veces nosotros hemos llevado quizás algún procedimiento o la representación de algún familiar, de algún amigo, hemos hecho algún trámite jurídico, hemos ido a alguna autoridad administrativa, judicial, para quizás nada más entregar documentos o recogerlos. Esta es una parte del mandato, es decir, esa parte que nosotros llegamos a hacer en representación de alguien más al acudir ante una autoridad, ya sea administrativa o judicial, eso es el mandato. Entonces, si lo hemos hecho haciendo quizás el favor, no sabemos en sí el fondo cuál es la responsabilidad que podemos tener nosotros como un mandatario. De tal manera que vamos a entrar al estudio y posteriormente vamos a ver qué es la prestación de servicios profesionales, cuáles son los profesionistas o qué profesiones pueden brindar únicamente este servicio, qué pasa con los que prestan servicios profesionales y dicen ser de alguna profesión, médicos, ingenieros, arquitectos y no tienen el grado para tal, cuáles son las consecuencias jurídicas y la responsabilidad de carácter penal que pudiese llegar a tener. Vamos a pasar a la primera diapositiva y Está realizando una serie de cuadros sinópticos. En estos cuadros sinópticos podemos ver muy bien las clases, los elementos esenciales y los elementos, de validez. En las clases es representativo, es de carácter civil y mercantil. Nosotros obviamente vamos a ver por qué se refiere única y exclusivamente a lo civil. A lo civil se refiere cuando es a que entre aquellas personas que no tienen de su vida común hacen el comercio. Es decir, cualquier otra persona que asiste y le pide que contrate los servicios para que haga en su nombre y representación algún acto. O hablamos de carácter mercantil cuando se trata de una sociedad mercantil. Este tipo de sociedades mercantiles obviamente tienen la obligación de celebrar un contrato, de preferencia por escrito. Oneroso o puede ser a título gratuito, cuando le hacemos el favor a ese amigo, a ese familiar, y si alguna vez lo hiciste, pues obviamente te encuentras bajo esta tesitura, pero únicamente a título gratuito. General, especial, verbal y por escrito. Es decir, puede ser que alguna persona solamente me pida ir a recoger unos documentos y me da una carta poder, o algunos medicamentos que tenemos que recoger, o quizás el que vayamos a recoger documentación de algún hijo de un amigo o de una amiga y nos dé una carta poder para que asistamos con el director de la escuela o con alguna autoridad judicial y recojamos algunos papeles que son importantes. Este tipo de trámites, obviamente, estamos hablando que pueden ser de manera verbal, no necesitan hacerse por escrito, pero aquellos contratos que necesitan hacerse por escrito son los que realmente tenemos que vigilar muchos puntos importantes que menciona la ley. ¿Por qué? Porque resulta que existe una responsabilidad solidaria. Es decir, si para lo que me contrataron o para lo que estoy celebrando verbalmente este acuerdo de voluntades simplemente no lo llevé a cabo, tengo una responsabilidad de carácter civil, posiblemente una responsabilidad de carácter penal. Sin embargo, vamos a ver cuáles son estos clasificación de elementos esenciales y los de validez. En los esenciales tenemos el consentimiento y el objeto. Recordemos bien que el consentimiento es la manifestación de la voluntad, es decir, que existían algunos autores que señalaban que el consentimiento única y exclusivamente se daba cuando había un grupo de personas, pero si era un solo individuo, única y exclusivamente daba su voluntad para aceptar o dejar de aceptar una conducta determinada. El objeto es sobre lo que va a versar. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el servicio que se va a prestar en este momento? Quizás nada más voy a solicitar copias o lo voy a representar o voy a ser su apoderado legal y quizás vaya a constituir una sociedad o lo represente en algún juicio o una litis o coadyuve con una representación social. Este tipo de representaciones y los servicios que se van a prestar es el objeto mismo del contrato como un elemento esencial. Nosotros ya vimos que cuando falta el consentimiento o el objeto, pues cuáles son las consecuencias legales que trae, simplemente la nulidad, la nada jurídica. No existió,
no hay más. Y en cuanto el elemento de validez, la capacidad y la forma. ¿Qué capacidad debe de tener las partes que contratan aquí? ¿Cómo única y exclusivamente existen obligaciones de acuerdo a la capacidad? Y cómo también a través de la capacidad se puede dar por terminado el contrato, ya que si se declara a una persona incapaz o en estado de interdicción, es imposible que pueda llevar a cabo el mandato. ¿Por qué? Porque si hay incapacidad física, intelectual, para poder llevar a cabo la encomienda que nos da, en este caso, el mandante, para el mandatario, pues obviamente no se puede llevar a un buen término. Pero lo puede suceder en cuanto a los dos, por lo tanto es un elemento de validez, puede dejar de ser válido. Existió, puede llevarse a cabo por un tiempo determinado, pero simple y sencillamente deja de ser válido. Y en cuanto a la forma, ya vimos que puede ser verbal o escrito. En el siguiente, las obligaciones del mandatario. Ejecutar personalmente el mandato, es decir, lo puede hacer única y exclusivamente él, pero hay también por ahí que puede hacerlo un tercero. Es decir, si a mí en un momento dado me contratan para que yo represente a una persona en un juicio, esto es, hablamos de un mandato judicial, entonces yo puedo solicitar a lo mejor los servicios de mis pasantes o algunos de los colaboradores en mi despacho, los cuales vayan y lleven a cabo algunas gestiones durante el juicio. Este es un tercero. Este tercero obviamente se obliga solidariamente conmigo, que soy la mandataria, una mandataria judicial. A esto se refiere. Se ejecuta personalmente, sí, y si yo delego esta responsabilidad en un tercero, este tercero lo único que va a hacer, pues es llevar a cabo los trámites que yo le pida que lo haga, siempre y cuando sea dentro de las mismas obligaciones o derechos que tengo conferidos. No puedo salirme más allá. Un ejemplo de esto es, si a mí el cliente única y exclusivamente me contrata para solicitarle copias de un expediente y yo digo, bueno, pues no solamente le voy a solicitar copias, sino también además de solicitarle copias, pues de una vez mejor interpongo un recurso de apelación, porque aquí esto no le está favoreciendo, entonces interpongo un recurso de apelación y me voy a una audiencia y me dice mi cliente, oiga, abogada, ¿y qué pasó con las copias? No, sabe que espéreme, porque está en apelación. Ay, por eso no me las pueden dar. Sí, efectivamente, porque está en apelación, no se las puedo dar. Pero quizás yo nunca le digo, no, lo que pasa es que la apelación la interpuse yo, porque me salí de las facultades que usted me había dado y ahora estoy interponiendo en su nombre un recurso que usted quizás no me contrató. Ahí pudiese tener repercusiones. ¿Qué repercusiones? Pues simplemente que modificaran la resolución, que en algún momento, o un auto que beneficiara o perjudicara a mi cliente. Es decir, si la persona a la que yo estoy autorizando únicamente hace lo que yo le digo y esto que yo le estoy diciendo está previamente estipulado, ya sea en un contrato por escrito o son dentro de las facultades que me son otorgadas por el mandante, no hay problema. Pero si me excedo, sí vamos a tener verdaderos problemas. Informar de la ejecución, es decir, ¿cuándo voy a llevar a cabo este contrato? No, ¿sabe qué, señor? Vamos a empezar el día lunes, el día jueves, el día viernes, a fin de mes, a inicio de mes, en la próxima quincena. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo lo voy a llevar a cabo? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Esto es muy importante en el mandato. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos llevar a cabo un contrato en mandato de manera verbal. Nos pueden contratar para hacer algún trámite ante una autoridad y nosotros, si somos profesionistas o no lo somos, sí tenemos que especificarle muy bien. ¿Qué es lo que quieres que haga? Ah, perfecto, quiero que asistas ante tal autoridad. ¿Qué quieres que haga con esa autoridad? Bueno, quiero que hagas este trámite número A y que lo concluyas. ¿Cuánto tiempo aproximadamente me puede llevar? Bueno, te puede llevar entre un mes, mes y medio, o preguntarse a ambas partes si se termina antes del tiempo, ¿qué va a suceder? Es muy, muy importante señalarle cuando celebramos un tipo de contrato de mandato por escrito, cuáles son los pasos que se están siguiendo. ¿Por qué? Porque lo contrario entra la duda. Y al entrar la duda puede caer en un estado de rescisión, es decir, se rescinde, se termina con el contrato. Si se termina con el contrato puede ser con responsabilidad para el mandante o con responsabilidad para el mandatario. O en su caso ninguno tiene responsabilidad y simple y sencillamente se acabó. Pero sí hay que afinar muy bien este punto. Rendir las cuentas. Esto es un aspecto también importante porque
Porque si en el mandato nosotros no decimos qué es lo que me gasté para tal cosa o inflamos los precios, un ejemplo, ¿sabe qué? Tengo que pagar en la tesorería determinada cantidad. Vamos a ponerle 100 pesos. Entonces tengo que pagar 100 pesos, pero ahora a través de internet obviamente se puede saber cuál es la lista de los precios por los derechos que se tiene que pagar de un determinado servicio. Entonces nosotros cobramos 100 pesos y nuestro cliente quizás se pueda meter a internet y cuando se mete en internet, sorpresa, costaba 20 pesos. O sea que nos embolsamos 80 pesos. ¿Y esto qué puede traer? Pues una falta de confianza, además de una responsabilidad de carácter penal. ¿Cuál? Un abuso de confianza. Abusamos de la confianza de nuestro cliente y le exigimos más dinero del que no es. Por eso la rendición de cuentas es muy importante. Estoy hablando en un ejemplo sumamente pequeño, un ejemplo que quizás no tenga mayor trascendencia. Sin embargo, si somos mandatarios de una empresa, de una sociedad mercantil, una sociedad anónima, sí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque entonces entraría una contabilidad, una auditoría y cuáles son las cuentas que voy a entregar. Porque quizás Caja dispuso para mí X cantidad de dinero, la cual nunca pude justificar. Y ahí encontraríamos otra responsabilidad que quizás sea el fraude. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos defraudando a esa persona, abusando del error donde se encuentra y a través del engaño obtenemos un beneficio. Te engaño que necesito esta cantidad de dinero para hacer determinada cosa. No te rindo las cuentas, incumplo con mi contrato de mandato. Entonces, aquí, ¿puede existir las dos responsabilidades? Claro que sí. Puede existir tanto la rescisión y el pago de daños y perjuicios en el contrato de mandato, pero también puede existir una responsabilidad de carácter penal, privativa de libertad. Entonces, si vamos a hacerlo, hay que rendir las cuentas perfectamente bien y si no somos contadores y a lo mejor esto de sumar y restar y multiplicar no se nos da muy bien, bueno, vamos a contratar a un especialista en la materia para que de esta manera él nos diga de cómo se tienen que entregar las cuentas, cuáles son los periodos que deben de hacerse y, bueno, no tengamos mayor problema al respecto. Entregar papeles del mandato. ¿Cuántas veces hemos escuchado que cuando se celebran los contratos de un abogado, de un gestor, de un contador, simple y sencillamente dicen, no me entrega mis papeles, se los di y ahora se esconde, no está, se los he exigido una y otra vez y simplemente me dicen que mañana, que pasado, que después, que venga al rato, que ahorita no saben absolutamente nada. Muchas veces. De tal manera que al escuchar tanto esto, pareciera como que la ley no señalara que se tiene que entregar los documentos. Obviamente, una de esas obligaciones es que forzosamente tenemos que entregar esos documentos si somos mandatarios y poder exigirlos. ¿Qué tal si no lo exige? Bueno, entonces nos iremos ante una autoridad judicial para solicitarle que haga la devolución de documentos. Algunas personas dejan perder sus documentos porque quizás puede existir la manera de poder sacar otro juego. Pero hay documentos que son únicos, de tal manera que se quedan a su resguardo y estos es muy difícil poderlos sacar. Quizás un documento que fue expedido en otra nación y ahora no existen los recursos o simplemente ya no existe la institución que lo emitió y por lo tanto sea imposible poderlo reparar. En este caso, sí podremos en un momento dado acudir a una autoridad judicial y exigir que nos hagan la devolución. En cuanto a las obligaciones del mandante, anticipar fondos. Mucho ojo con esta situación. El anticipar los fondos se tiene perfectamente que bien señalar para qué son utilizados. Al igual que la rendición de cuentas, nosotros tenemos que determinar, sí, necesito determinada cantidad de dinero para llevar a cabo lo que tú me estás encomendando. Pero ¿para qué va a ser? Entonces lo ideal es hacer un desglose de todos. Pues necesito tanta cantidad de dinero para el pago de los derechos. Otra cantidad de dinero quizás únicamente para que me adelantes mis honorarios. Otra cantidad de dinero que es para la papelería. Otra cantidad de dinero para otros gastos y extras. Entonces nosotros tenemos que hacer una lista completa de cuáles son los fondos que necesitamos y a su vez el mandante, una vez que dé esa cantidad de dinero, expedir un recibo. ¿Por qué? Porque pareciera como que todo se pone en el hielo y simplemente pues se olvidó.
o a la memoria. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, señor licenciado en mercadotecnia, ¿cómo no? Yo a usted le di, ¿cuánto era? Sí, 10,000 pesos. ¿No era todo lo que usted me iba a cobrar? No, señor, ¿cómo cree? Yo le dije que 100,000 pesos. Bueno, pues entonces le debo nomás 90. Ahí podremos tener un problema. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si nosotros no podemos acreditar que nos dieron esa cantidad o que dimos esa cantidad de dinero, sí tenemos problemas, porque nos pueden exigir daños y perjuicios, porque argumentarán que no se llevó a cabo el mandato para el cual fui contratado. ¿Por qué? Porque le di ese dinero y lo gastó en alguna otra cosa. De ahí lo importante de dar un recibo de pago respectivo por la cantidad de dinero que doy y obviamente por la que recibo. Y otra de las obligaciones, indemnizar al mandatario por daños, lo que hemos mencionado. Si yo soy responsable, pues indemnizo por los daños y perjuicios que le haya causado, siempre y cuando no haya existido de mi parte como mandatario prudencia para poder tomar una decisión correcta, o lo haya hecho aún conociendo que esta decisión podía afectar a mi cliente, y si le afectaba de esa manera, bueno, de todas maneras, entonces mi actuar ya no fue tanto porque desconociera, sino fue un tanto doloso. Y remunerar al mandatario, obviamente. Todo trabajo necesita ser pagado. Entonces, a salvo que sea a título gratuito, ¿no? Sea algún amigo, conocido, nos deba algún favor, o hayamos celebrado una permuta con anticipación. Oye, ¿sabes qué? Yo te hago esto, pero pues tú hazme ese trámite por allá con esa autoridad. Perfecto, no hay ningún problema. Pero si es una cuestión remunerada, hay que señalar muy bien cuánto, de qué manera, en qué plazos, cómo se va a cubrir, qué pasa si no se cubre esa cantidad, cuáles son las consecuencias como una causa de rescisión o una pena convencional en caso de que no me cubra en tiempo y forma los honorarios requeridos. La terminación. Bueno, ¿cómo se va a terminar? La revocación. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el mandante nombre a alguien más. Ya no quiero los servicios de Belinda, muchísimas gracias, ahora voy a preferir los de Rosario. Bueno, pues entonces ahora prefiere los servicios de Rosario o los servicios de Fernando o los servicios de alguien más. Entonces ya necesito otro tipo de servicios o simple y sencillamente pues ya no quiero seguir contratando por las razones que quieran. Es decir, nombro a otro y ya dejo a esta persona sin esa obligación de seguir siendo mi mandatario. Renuncia. Vamos a ver más adelante qué es lo que señala la ley con respecto a en qué caso se puede renunciar. Quizás porque no exista la remuneración económica o ya no me interese seguir con el asunto. O el asunto se complica de tal manera, ese trámite es tan engorroso, tarda tantísimo tiempo, no sé a dónde vamos a llegar y no hacemos y como que no hacemos nada, entonces mejor renuncio. Por muerte, obviamente, pues sí. Imposible, ¿no? Que ni el mandante, ni el mandante, ni el mandatario. Sin embargo, ¿cómo trasciende esta situación cuando es el mandante el que fallece? ¿Qué pasa con los herederos? También vamos a ver más adelante. La interdicción. Recordemos que nosotros hemos señalado en sesiones anteriores que la interdicción consiste en la declaración que va a hacer un juez sobre la falta de capacidad que tiene un sujeto mayor de 18 años. Es decir, sobrevino una causa posterior en la cual quizás, ya sea por nacimiento o por algún accidente, no tenga la capacidad de poder tomar decisiones ni valerme por mí mismo. Entonces me nombrarán un tutor o una tutriz. A eso se refiere el estado de interdicción, una declaración judicial a través de una sentencia. El vencimiento del plazo. ¿Se terminó? Lo hicimos únicamente por un año, el trámite va a tardar a lo mejor 5 o 6 años o unos meses más, pero mi contrato se terminó. O simple y sencillamente terminé antes, pero bueno, como fuimos celebrando un contrato por un tiempo determinado, se acabó el plazo y hasta ahí. En cuanto a la conclusión del negocio, también es otra de las formas que estábamos mencionando hace un momento. ¿Puedo yo celebrar un contrato en mandato? Cuando sea o por el juicio o por el trámite o únicamente por el servicio que le voy a prestar o en su caso por un tiempo determinado. Cualquiera de las dos formas es válida. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a leer el artículo 2546 del Código Civil para el Distrito Federal.
hemos repetido en otras sesiones que si se lee esta legislación del Distrito Federal es porque se aplicó en algún momento de manera de forma federal o de forma en toda la República Mexicana y que después todos los códigos civiles, las leyes sustantivas, también así llamadas por los estados, copiaron textualmente esta parte del Código Civil del Distrito Federal. Por ello es así. El mandato, dice, es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Recordemos también que ya vimos que es un hecho y un acto jurídico. Entonces, un acto jurídico es la manifestación de la voluntad del hombre que trae consecuencias de derecho. Es decir, solamente aquellas que traen consecuencias de derecho estaremos hablando de actos jurídicos. Y las consecuencias de derecho pueden ser judiciales o administrativas, provenientes de una autoridad judicial, jueces, magistrados, ministros, o simple y sencillamente administrativa ante autoridades provenientes del Ejecutivo. Y el 2547 dice, el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario, es decir, por el simple hecho de que ya lo voy a aceptar, es perfecto, se perfecciona. ¿Cómo lo puedo aceptar? Pues verbalmente. Sí, ¿quieres hacer esto? Sí, sí quiero ir a hacer tu trámite. Oye, ¿puedes llevarme este asunto? Sí, cómo no. Oye, ¿puedes ir a esta autoridad y llevar estos documentos en mi nombre? Sí, cómo no. En ese momento se perfecciona el contrato. Es decir, ya está la calidad de mandante y de mandatario con todas y cada una de las obligaciones. Por eso, mucho ojo al decir sí acepto, y no solamente en el matrimonio. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes. Un médico. Bueno, hay médicos que tal vez la urgencia que no pueden rechazar. Ah, no, discúlpeme, tengo que esperarme entre los 3 días para poderle atender esta herida de muerte. Sí, doctor, pero está cangrenando, mire, está gravísimo. No. A la ley, yo soy muy cuidadoso de la ley. Y la ley aquí señala que solamente dentro de los 3 días. No, vamos a tener un verdadero problema. Los profesionistas, el momento cuando nosotros estamos ofertando nuestros servicios, según sea la naturaleza de lo que hagamos, obviamente ya tenemos esa calidad de mandatarios. Ya nos estamos poniendo en esa figura jurídica. No podemos decir, oiga, ¿cómo es que el señor viene aquí a decirme que yo sea su enfermera, pero qué no ve que aquí dice hospital? Bueno, ¿y usted no es enfermera? No, yo no soy enfermera, soy médico. Ah, bueno, pues entonces páseme una enfermera, ¿no? Pues usted no, porque usted era la enfermera. No, pero aquí, ¿por qué viene? Pues, obviamente, ¿por qué viene? Porque tiene un letrerote grandísimo que dice ahí hospital o sanatorio, etcétera. Al igual, si vamos a algún otro comercio o alguna oficina de publicidad, pues dice publicidad. Obviamente, pues ahí nosotros estamos ofertando ese servicio. Lo que nosotros queremos es que tener clientes. Entonces, al momento de tener clientes, ya tenemos la calidad de mandante y mandatario. Si no, no es de que, no, permítame, por favor. Siéntese usted aquí. Vamos a firmar este contrato porque, ¿de qué quiere su contrato? Pues aquí dice publicidad, ¿no, señorita? Bueno, sí, pero quiero que quede claro si efectivamente es de publicidad lo que usted va a contratar. Obvio. Entonces, aquí, mucho ojo, nada de que, bueno, es que yo no sé a qué vino. Vino, si dice ortopedista, pues obviamente a solicitar los servicios de ortopedia, no nada más ir a visitarnos, ¿verdad? Ok, y la aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución de un mandato. Que quede muy clara esta situación. Cuando nosotros no celebramos por escrito un contrato en el cual efectivamente demos nuestra voluntad, con el simple hecho de tomar quizás los documentos y llevarlos o hacer el primer acto que implique este negocio jurídico, este acto jurídico, pues ya estamos aceptándolo. Es decir, llene usted el formato para que yo le haga la publicidad. Bueno, entonces estamos aceptando en este momento. O siéntese, le voy a tomar la presión en el caso de la enfermera o el doctor. Bueno, estamos aceptando, ¿no? Salvo que tuviéramos, el tomar la presión y la temperatura es totalmente gratis. Nada tiene que ver con mi profesión.
¿no? Coman, tome leche y verduras y carne, etcétera, y cuide su alimentación. No, o sea, imposible. Únicamente ya estamos nosotros admitiendo esa calidad que tenemos. El objeto, todos los actos lícitos a tramitar. Obviamente, sabemos, no en este país, en algún otro país del mundo, sabemos que existen pues tipo de mandatos sobre actos ilícitos y luego anda la Policía Federal tras de ellos, ¿no? Cuando son sus lugartenientes o cuando se encargaban de cobrar el dinero o las rentas a algunas personas y vendían ese polvo blanco y unas cosas así como pastillas de colores y demás. Y ustedes saben a lo que me refiero. A lo mejor algún día alguien les contó, el primo de algún amigo les dijo, ¿saben qué? Pues hay un acto ilícito que realiza esta persona, es su mandante. Ah, y el mandatario, no, pues hace lo que le dice. También como en la vieja Italia, ¿no? Los sicarios, pudiese ser. Bueno, sí, pero recuerden, únicamente en actos lícitos. Nada de que, es que me dijo que le guardara este polvito blanco aquí, yo se lo llevé y hice unos trámites allí en la aduana y entonces metimos en traer unas maletas, una señorita, nada, estamos hablando de una conducta ilícita. Entonces, solamente actos lícitos, aunque nos cueste más trabajo. Aunque en un momento trabajemos más, pero lícitamente. Evitémonos problemas. En cuanto a la forma, puede ser en escritura pública. ¿Dónde se hace esto? Bueno, ante notario público o corredor público. Ya hablamos en su momento que estas personas tienen en su momento fe pública, es decir, tienen la fe y es indubitable lo que en ellos pongan estos documentos, en lo que se escriba. En escrito privado, firmado por el otorgante y 2 testigos y ratificadas las firmas ante notario público, juez de primera instancia, juez de paz, ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo cuando el mandato se otorgue para asuntos administrativos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Al final vamos a ver cómo se puede hacer un mandato y cuál es la formalidad que los abogados le damos a este tipo de mandato con insertar un párrafo en un escrito. Entonces, podemos ir ante el notario, podemos ir ante el corredor público o hacer nuestro escrito que le llamamos promoción para presentarla ante una autoridad judicial. Esta autoridad judicial tiene la opción en su momento de decir, sí, siempre y cuando me demuestre que es licenciado en Derecho para representarlo, vamos a ver mandato judicial, solamente así lo voy a aceptar. De lo contrario, no lo acepto. Y si no, me exhibe a lo mejor la copia de la cédula y le inscribe en el libro que se encuentra aquí y aparte le inscribe en alguna de las salas del tribunal y hay todos los requisitos que pidan, con todo gusto entonces tendrá por aceptado en los términos de un mandatario judicial. Si no, simple y sencillamente esta figura no existe. Y en carta poder sin ratificación de firmas. ¿En qué materia se lleva esto? ¿En la realidad en dónde? Bueno, hay muchas instituciones públicas que solamente le piden, sí, viene a recoger en nombre de esta persona, enséñame su carta poder. ¿Cómo se tiene que llenar correctamente esta carta poder? Porque muchas veces decimos, oye, ¿y quién es el apoderado? ¿Y quién es el poderdante? ¿Y qué le pongo aquí? Ah, bueno, ya en la papelería las venden. O sea, ya no hay necesidad de tomarse todo un curso de derecho civil para decir, voy a hacer mi carta poder. Ok, compramos nuestra carta poder y ahí perfectamente viene entre los paréntesis, dicen quién la da y quién recibe. Pero para validar una carta poder es muy, muy importante poner en los testigos, en el espacio correspondiente, el nombre completo de los testigos y a su vez acompañar copia de la identificación de los testigos y copia de la identificación del poderdante, porque el apoderado pues se va a identificar quizás en ese momento con esa autoridad administrativa. ¿Qué pasa si no? Bueno, lo único que va a suceder es de que nos vuelvan a pedir que vayamos y que la hagamos correctamente y que regresemos. Algunas autoridades no las piden, pero yo les sugiero que como todos profesionistas, pues hagamos las cosas bien, bien y a la primera. En la siguiente diapositiva, en todos los poderes generales para pleitos y cobranzas se puede dar el mandato. Aquí vamos a ver en qué tipos de poderes. Recuerden que vimos en la diapositiva anterior que era en escritura pública, ante notario público.
Entonces, poderes generales para pleitos y cobranzas. Solamente con que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un poder general para pleitos y cobranzas, nosotros podemos interponer algún recurso, interponer algún juicio, interrogar a los testigos, es decir, tenemos esa amplitud de poder actuar como si fuésemos esa persona. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente nosotros al otorgarse esa calidad, esa responsabilidad, pues tenemos que leerlo por completo. Entonces, así como está señalado en nuestra diapositiva, se inserta textualmente en la escritura pública este párrafo y al momento de insertarse textualmente se tiene por aceptada todas y cada una de las facultades, obviamente obligaciones y también facultades que se dan. Otro tipo de poder. El segundo, poder general para administrar bienes. ¿En qué consiste? Bastará expresar que se da con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. Recordemos muy bien que nada es como para pleitos y cobranzas. Pleitos suena litis, suena conflicto, suena que a lo mejor vamos ante una autoridad y llevamos a ir a conocer nuestro asunto para saber qué es lo que está sucediendo y que en un momento dado emita la sentencia. Pero para administrar los bienes, bueno, los administradores de una empresa obviamente sabrán de qué manera, cómo utilizan los recursos de esa empresa, tanto el personal como los recursos operativos, para que se lleve a cabo un buen funcionamiento. También existe responsabilidad, pero a diferencia del primero, ellos no se van a juicio. Ellos no van a representarse para pelear y para poder recuperar dinero. Únicamente administran. Y el tercero, poderes generales para ejercer actos de dominio, es decir, de todas. Bastará que se den con ese carácter para el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clases de gestiones a fin de defenderlos. Es decir, esta figura jurídica se puede ver en algunos vehículos del servicio público. Es una concesión que da el gobierno de algún estado o del Distrito Federal sobre determinados vehículos para que circulen y presten un servicio con el cobro de una tarifa, un taxi. Entonces, si esta concesión me da, ¿qué es lo que hago? Entonces, muchos toman otra figura jurídica. No la puedo yo vender porque es una concesión que me da el gobierno. Pero para poderla perfeccionar de alguna manera, voy ante el notario y le otorgo un poder sobre esa cesión que me dieron. Y este es este poder general para ejercer actos de dominio. Yo soy como si fuera el dueño, aunque legalmente no soy el dueño ni el que tengo la concesión directa por parte de la autoridad. Pero este poder me da las facultades para hacerlo. ¿Es válido? Sí, sí es válido. ¿Es la forma idónea? No es la forma idónea. ¿Por qué? Porque lo idóneo es de que asistiéramos ante esta autoridad administrativa y ahí se hiciera directamente a nuestra persona la cesión de derechos. Otro tipo de actos, otro tipo de ejemplo que podemos citar con este tipo de poder es cuando quizás pueda existir un divorcio. Entonces, pero no porque existan conflictos en la familia, sino que convenga divorciarse. Y los bienes que tienen ambos dicen, bueno, ¿sabes qué? Estamos casados bajo el régimen de separación de bienes, lo tuyo tuyo y lo mío es mío. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a otorgar a un tercero un poder, a lo mejor a mi mamá o a nuestro hijo, le vamos a otorgar este poder con actos de dominio. Y él va a poder disponer de los bienes, o sea, él puede disponer en su momento de los bienes para que se pueda resguardar quizás algo, ya sea porque nos convenga de esa manera o porque queremos darle esa seguridad. No queremos hacer un testamento porque a lo mejor pues tenemos una serie de ideas por ahí que nos vamos acercando a la muerte y luego quién sabe qué va a pasar. Entonces, no, pero le doy un poder con actos de dominio y él puede disponer como si fuera dueño, ¿sí? También lo hacen como para cubrir otro tipo de conductas jurídicas. Tengo yo la posesión de un bien
Y al tener la posesión del bien, pues a lo mejor digo, ¿sabe qué? Yo tengo esta posesión del bien, pero le voy a dar un poder para ejercer acto de dominio sobre este bien. Pues simple y sencillamente lo otorgarán, simplemente no será válido. ¿Por qué? Porque únicamente tiene la posesión y es un derecho que pues no se puede ejercitar por esta vía. Y el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuera personal. Es decir, si a mí me contratan para llevar a cabo un asunto o el trámite legal de un asunto, obviamente lo tengo que ver como si fuera mío. Sí, como si fuera mío. Con esa obligación, con ese amor, con ese cuidado, con ese profesionalismo, como si fuera mío. No puedo decir, ay, pues lo voy a llevar, pues al fin y al cabo a mí me pagan, así, ni mi pariente es, no tengo por qué quedar bien, no tengo por qué sentirme bien. Y ahí surge un verdadero problema. Porque nosotros tenemos que ser, no solamente porque lo señala la ley, sino por naturaleza propia y convicción propia, sumamente profesionales con lo que hacemos, sumamente profesionales. Si a nosotros nos encomiendan un trámite administrativo, lo mejor posible como si fuera para nosotros. Si nosotros nos encomiendan la representación de un juicio, lo mejor posible, como si fuera para nosotros. Es nuestra obligación. ¿Por qué? Pues porque somos de excelencia. Este es un colegio de excelencia. Obviamente, pues también tenemos que ser excelentes. Se exceptúa el caso cuando se trate de cosas propias del mandante. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del mandatario? Sujetarse a las instrucciones recibidas del mandante. Ya vimos, como en el ejemplo anterior, nada de que, ay, no, pues yo le interpuse por ahí el recurso de apelación. Ay, qué mal agradecido es usted. ¿Cómo después de lo que hice yo? ¿Cómo después de poder interponer? ¿Qué no ve que sí se puede funcionar? Sí, señorita, pero yo nada más a usted la contraté para que hiciera este trámite. No la contraté para que fuera y se peleara con el juez, para que le fuera y les gritara, para que les dijera de cosas, para que mi expediente me lo sacaran quién sabe de dónde y lo aventaran. Tampoco a usted la contraté para que fuera y dijera tantas cosas de mí. Únicamente la contraté para sacar las copias. Ay, yo pensé que le hacía un favor. No. Hay que hacer única y exclusivamente para lo que nos contrataron y bien. 2. Tomar las decisiones a favor del mandante de acuerdo a su prudencia. Prudencia, no a sus instintos. Es decir, si nos están contratando para hacer algún trámite, se supone que tenemos nosotros la capacidad de poder decidir qué es lo que más le conviene, de qué manera se puede solucionar más rápido, qué beneficio puede obtener y también ver si ese acto puede traerle algún perjuicio a nuestro cliente. Hay que ser prudentes. De ahí que también tomase una de las fuentes del derecho su nombre, la jurisprudencia, la prudencia del derecho. No arrebatadamente, pues ¿sabe qué? Pues ahora no va el trámite. Como a mí al señor, pues yo le dije que me depositara a las 3, si son las 3:05, pues ahora se lo hago retrasado. No. O simplemente no lo hago. No, tampoco. Rendir cuentas exactas, nada de llevarse nada a la bolsa, nada de decir es tanto para cobrar y tampoco entrar en actos de corrupción. México está cambiando y México es un país en el cual generaciones y generaciones vienen y ya no se entra en actos de corrupción y somos esa generación de las cuales vamos a terminar con esto, con esa mala fama. Por eso rendiremos cuentas exactas. No excederse de las funciones que le fueron dadas. Puede designar a otro representante, pero esto no a un tercero. Es decir, quizás le digo a mi pasante, oye, ve y checa el asunto. Y mi pasante diga, Jaime, llévame, por favor, ve y checa el asunto. No. O sea, a su vez no puede contratar a otra persona más, ese tercero, para que vigile el asunto. Si son varios mandatarios, responderán solidariamente. Ay, pues ¿qué me importa? A mí me dijeron y también le dijeron aquí a mi compañero y aquí a don Ernesto. Entonces, pues como ninguno de los tres lo hicimos, pues yo no sé, yo no tengo responsabilidad. No, sí hay responsabilidad solitariamente.
Los 3, los 4, los 5, los 2 responden solidariamente de lo que hicieron o dejaron de hacer. Nada de que se echen la bolita unos a otros. No es así. Obligaciones del mandante. Aquí las obligaciones son muy poquitas, pero fundamentales. Una, anticipar las cantidades necesarias si se lo pide el mandatario. Tenemos dos extremos. Hay quienes piden y piden mucho y hay quienes no saben pedir. Entonces, vamos a analizar el trámite que vamos a hacer. Si no tenemos la remota idea de lo que vamos a hacer, no celebremos este tipo de contrato de mandato. No hay necesidad de hacer algo que no sabemos hacer. Entonces, si sabemos lo que hay que hacer, hay que cuantificar desde el inicio. Un buen profesionista, desde el momento en que se contratan sus servicios, sabe perfectamente bien cuáles serán sus honorarios o los gastos que pudiese tener. Nada de que es que al paso del tiempo, conforme, no. Esto revoluciona, impacta y cambia. ¿Por qué? Porque es un contrato perfecto, es traslúcido. Nosotros al mencionarle a nuestro cliente cuál es la cantidad de dinero que tiene que pagar, la forma de pago y especificamos en tiempo y damos también la parte que nos corresponde de trabajo, obviamente es en beneficio de ambos, para que no haya malas interpretaciones por ahí. Indemnizar al mandatario por los daños y perjuicios que le haya ocasionado el cumplimiento del mandato. O sea, si no nosotros hicimos ese trámite y trajo como consecuencia que quizás le impusieran una multa, bueno, pues nos pueden demandar. El mandatario podrá retener en prenda las cosas objeto del contrato hasta que le paguen o le reembolsen. Sí, pero no cobrarse a lo chino. Es cosa diferente. Yo puedo retenerlas en razón a un contrato de mandato, pero no puedo llegar a decir, pues ahora me las quedo, oiga señor, pero aquí están lo de sus honorarios, pues no me importa, es más, ya las está usando mi hija. ¿Qué? Sí, ya la está usando mi hija, ya, olvídelo. Eso me cobré por el tiempo, por los réditos, porque me hizo perder mi tiempo, porque me di 2, 3 vueltas y no me dio lo de los camiones, entonces por eso ahora me estoy quedando con la cosa. No, ¿de acuerdo? Únicamente retener, no disponer. Si son varios mandantes, estos responden al igual, solidariamente. Obligaciones y derechos del mandante y mandatario con relación a un tercero, este tercero que habíamos señalado. Mandante cumplirá con todas las obligaciones que haya contraído en el contrato, con todas. No excederse en sus funciones tampoco, y serán nulos aquellos actos que realice si previamente no han sido pactados. El mandato judicial, o también llamado de procuración o procuradores. ¿Quiénes no pueden serlo? Los incapacitados, y ya vimos nosotros que cuando hay una declaración de interdicción, cuando es mayor de edad o simple y sencillamente, pues estoy incapaz porque no he cumplido la mayoría de edad. Entonces no puedo llevar a cabo el mandato, no puedo llevar a cabo el trámite correspondiente. Los jueces, magistrados y demás funcionarios y empleados de la Administración de Justicia, en ejercicio, dentro de los límites de su jurisdicción. Entonces, fuera de los límites de jurisdicción, ¿lo pueden hacer? Claro que sí lo pueden hacer. Definitivamente sí. Hemos sabido que a lo mejor existen algunas autoridades administrativas o judiciales que viven en una entidad, trabajan en otra y litigan quizás en una más. Sí puede hacerse. O la cercanía que hay de un estado al otro. Es tan cercana quizás una ciudad con la otra que simplemente, pues aquí soy el juez y acá, pues soy el abogado, ¿no? Entonces, y conozco a mis amigos y me llevo a cabo muy bien y los puedo representar, suele pasar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el Distrito Federal? Si una autoridad, bueno, si la conocen, habrá problemas, pero si no la conocen entre tantos millones de habitantes, pues simplemente no pasa absolutamente nada. Lleva a cabo este acto, muchas veces lo llevan algunos así, llevan a cabo, pero pues no van y dicen, espéreme, ¿sabe qué? Autoridad judicial o autoridad administrativa, yo soy magistrado de la tercera sala. No, espérese, pues no está haciendo aquí nada aquí, simplemente se quedan calladitos. Los empleados de la Hacienda Pública del Distrito Federal o de los estados, en cualquier causa que pueda intervenir de oficio, dentro de los límites de sus respectivos ámbitos de competencia.
todos los trámites que tengan que ver con Hacienda, nosotros no podemos decir, oiga, pues voy a contratar aquí al señor de la caja para que lleve a cabo este pequeño trámite. No, obviamente que ahí puede darse a malos entendidos. No digo que pase, ¿verdad? Pero pues más vale. Para evitarse, pues, alguna cosilla de que, pues, que el señor a mí me contrató y me dijo que, pues, que pasara de 9 a 10 sus pagos. Como en algún caso recuerdo que decían, no obviamente aquí, ¿verdad? Pero no sé si alguna vez ustedes supieron que en una tesorería de determinado lugar había un cajero que recibía los pagos de un grupo de personas nada más de 9 a 10 y cerraba su caja. Entonces, pues la gente estaba esperando, ¿no? Y esperaba ahí y seguía esperando hasta que este buen hombre los pudiese atender. Pero ya todos sabían que este cajero de 9 a 10 no recibía pagos de nadie más que de una sola persona. Y ahí mismo, y de manera descarada, pues le sacaban y le daban su propina. Y muchos dirían, no, le estaba pagando sus honorarios por el contrato de mandato que tiene celebrado aquí el señor cajero, que aquí ahorita es cajero, pero pues no es cajero. Entonces, y con este señor únicamente, no es una dádiva, no es una mordida, no, eso que, ¿cómo crees? Eso no existe. No. Y así sucedía, y una y otra vez, bueno, hasta que alguien certeramente lo grabó por ahí y lo sacó a televisión. Y bueno, vamos a ver también cuál es la forma que se hace del mandato judicial o procuradores por escrito, simple, dirigido, ratificado ante la autoridad. Ya señalamos que puede dirigirse ante un juez. Por escritura pública, ya también lo señalamos ante notario, corredor público. Y en escritura pública, forzosamente para desistirse, para transigir, para comprometer en arbitrios, para absolver y articular posiciones. Es decir, las posiciones, estas son una serie de afirmaciones de frases que van a venir en la prueba confesional. Así se les llama. Parecerían preguntas, pero no lo son. Una pregunta es, ¿en dónde estuvo usted ayer? ¿Te pusiste a estudiar la sesión número 17 de esta materia? Entonces, ahí estaremos haciendo una pregunta. En cambio, Belinda viste de color gris. Es una afirmación, esa es una posición. El escritorio tiene una base de cristal. Esa es una posición, a eso se refiere. Para hacer cesión de bienes, para recusar, para recibir pagos, para los demás actos que expresamente determine la ley. Obligaciones del procurador, o sea, del mandatario. A seguir el juicio para todas las instancias mientras no haya cesado su encargo. Hay algunas cosas que algunos abogados, quizás mis colegas, les resumben un poquito ahí el oído, porque como que se les olvida para lo que se han sido contratados. Y algunos tenemos mala fama, o nos hemos ganado esa mala fama por otros. A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene que hacer el mandante, que los que reembolse. Es decir, a lo mejor yo tengo que hacer un pago de copias y las copias pues cuestan X cantidad de dinero y la tengo que pagar en la cuenta del tribunal. Bueno, pues voy y la pago directamente en el banco o en la tesorería y pago el derecho de las copias. Y después me la tienen que reembolsar si así lo señalé en el contrato. A practicar bajo la responsabilidad de la ley en la materia cuando sea necesario para la defensa de su poderdante, arreglándose al efecto de las instrucciones que éste le hubiera dado. Y si no, los tuviera que le exija la naturaleza o el índole del litigio. Hay algunos colegas, sobre todo en este mandato judicial que es meramente jurídico, que lo que hacen es regañar al cliente. O sea, todavía de que lo contratan lo regañan. No, hombre, usted está mal, usted no sabe por qué metió este documento, que no ve. No, pues si supiera, pues no nos hubieran contratado, obviamente. Y ahora, pues como para regaños, no estamos, ¿verdad? Porque estamos para servir, sobre todo si tenemos un contrato de mandato, vamos a servir y servir bien. Entonces, según la naturaleza, si tenemos que defender, pues vamos a defender. Pero si es una causa en la cual no podemos defenderla porque hay alguna complicación,
también nos podemos excusar y podemos solicitar pues que se revoque ese nombramiento. No acertar la procuración de su contrario, es decir, pues que no le vendamos información a nuestro contrario y tampoco le revelemos los secretos profesionales a la parte contraria. Además, esto es una falta de ética, pues vamos a tener verdaderos problemas, porque en el mandato judicial nosotros no podemos decir, es que Juanito Pérez López, que vive en la calle tal, colonia tal, hizo esto. ¿Por qué? Porque obviamente hay un secreto profesional. Nosotros no podemos andar diciendo, ay, la que acaba de salir ahorita, sí, la que acaba ahí, fíjate que, ¿no? Y empezar a decir lo peor de esta persona o lo mejor de esta persona. ¿Qué es lo que llega a suceder en este tipo de contratos? Pues que existe tal delicadeza en un asunto, sobre todo en la defensa, que nosotros no podemos decir ni más ni menos, porque hay complicaciones. Quitémonos ya que nos revoquen o quitémonos que nos demanden. En la situación de carácter penal podemos perder la vida. Y hemos visto algunos abogados penalistas que, bueno, estarán en el cielo, quizás tocando un arpa, pero ya no están litigando en los juzgados. Entonces, ahí sí hay que ser muy cuidadosos con esta situación. Si en algún momento tú como profesionista vas a contratar los servicios de algún abogado mediante un mandato, tienes que ver muy bien que se haga un contrato de prestación de servicios profesionales. Pero si le vas a dar ese carácter de mandatario judicial para que actúe en tu juicio, tienes que hacerle ver. Y también, a lo mejor no le vas a decir, oiga, ¿sabe qué? El artículo tal señala esto y usted tiene la obligación. No, simple y sencillamente te puedes acercar a la oficina y decirle, oiga, ¿sabe qué? Señor licenciado o señora licenciada, aquí dice que yo lo estoy autorizando como mi mandatario. ¿Me puede explicar en qué consiste esto? Es decir, te lo digo a ti, puerta, para que me entiendas, ventana. Entonces, ¿me puedes decir en qué? Pues sí, mire, el mandato es. Entonces, ahí se recapitulan todas las obligaciones que se tienen. Nada de que, pues es que yo pensé, señor, que a lo mejor usted ya me había entendido, porque, pues usted se acuerda, ¿no? Cuando Ulpiano estaba recopilando el derecho en la antigua Roma, no. Ese tipo de historias, no. Entonces, tenemos que checar. Si vamos a contratar también los servicios de un abogado, pues necesitamos que nos enseñe su cédula profesional y su título, porque en la Ciudad de México existe un lugar donde se clonan perfectamente bien. Entonces, a lo mejor en toda la República no existe ningún otro, en otros lugares del mundo no existe, pero se pueden clonar. Entonces, ¿dónde está? Y afortunadamente ahora, para todos los profesionistas, que esto es un tema muy ligado con el de la siguiente sesión, se ve a través de la página de la Secretaría de Educación Pública, entra uno y dice Dirección General de Profesiones y puede meterse a ese link y corroborar con el número de la cédula profesional que estamos contratando de este abogado en el mandato judicial, si efectivamente el nombre y el número de la cédula coinciden. ¿Por qué? Pues porque, no, la fama ha sido de a gratis. ¿Me explico? Ok, en la siguiente diapositiva. La representación del procurador termina ¿cuándo? Por separarse el poder dante de la acción u oposición que haya formulado. Es decir, ya no formo parte de esa situación. Ya no llevo a cabo el procedimiento. Ya no quiero seguir con el juicio. Bueno, por haber terminado la personalidad del poder dante. Es decir, única y exclusivamente fui contratado para representar al menor y el menor ya no es menor de edad, ya ahora es mayor de edad. Puede ser, se termina la personalidad o me quitaron este poder y ahora revocaron mi poder y nombraron otro. Bueno, también se acaba la personalidad, dependiendo ya sea sobre el acto o sobre el documento que nos hayan dado este mandato. Por haber transmitido el mandante a otros sus derechos sobre la cosa litigiosa, luego que la transmisión o cesión sea debidamente notificada y se haga constar en autos, es decir, en autos en el expediente.
Si en el expediente queda fehacientemente bien señalado que ya no me voy a hacer cargo, sino alguien más, bueno, entonces ya quedará ahí rescindido este mandato judicial. Por hacer el dueño del negocio alguna gestión en el juicio manifestando que revoca el mandato, un escrito, mete un escrito y gracias abogado y te enteras que después que ya no quiere nada. Por nombrar el mandante otro procurador para el mismo negocio, nombran a otra persona para que haga lo que originalmente me habían contratado. ¿Y cuándo va a terminar el mandato? Por la revocación, nombro a otra persona, te revoco. La renuncia del mandatario. ¿Sí podemos renunciar los abogados en un mandato judicial? Claro que sí. ¿Por qué? Porque puede existir conflicto con mi cliente. Existe un conflicto y por lo tanto solicito que en su momento pues se me tenga por renunciando al cargo que me fue conferido. Por la muerte del mandato del mandatario, obviamente. Por la interdicción de uno u otro, ya no hay capacidad. Por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fue concedido. Se acabó el término, ya terminamos con el juicio, ya no hay nada que hacer, bueno, ya, tan. Por los casos específicos que la ley señale. Y bueno, para concluir, vamos a leer esta última parte que es una inserción de un escrito que se presenta donde se autoriza un mandante. Por ejemplo, dice Juan José Bustamante Soto, por mi propio derecho, y señalando como domicilio para ir a recibir toda clase de notificaciones y de documentos, aun los de carácter personal, el ubicado en la calle 1917, número 4121, en la Colonia del Parque, Delegación Venustiano Carranza, código postal 15.960, México, Distrito Federal. Y autorizando desde este momento como mi abogado patrono, que es otra figura dentro del mandatario, y con la amplitud que señala el artículo 112, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, a la licenciada en Derecho Belinda Marilena Rodríguez Álvarez, con número de cédula profesional, y ahí ponemos el número de cédula profesional, autorizando para ir a recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos a los cese estos terceros. Aquí cuando nosotros autorizamos en esa última parte, ese último párrafo, cuando autorizamos a los cese Saúl Antonio Medel Riverol y yo, Carlos Rodríguez Mora, este es el tercero que va a llevar a cabo el mandato, es decir, yo soy la mandataria y estas personas van a dar también cumplimiento, pero única y exclusivamente con las facultades que me hayan dado. Entonces, aquí en este escrito ya vimos la figura de mandante, que es Juan José Bustamante Soto, mandatario, el profesionista que señala con su número de cédula profesional y también ese tercero que está debidamente autorizado. Y le damos esa calidad, ¿se acuerdan ustedes que ya también checamos, ¿no? Que pudiese ser por un escrito y presentado ante una autoridad judicial, pues aquí es el caso. Este forma parte de un escrito y se presenta por oficialía de partes y se tiene por cumplimentado lo que es el mandato. De esta manera nosotros hemos checado hasta ahorita, pues, en qué consiste el mandato, las obligaciones, los derechos, las responsabilidades que podemos tener cada uno. Y espero que haya sido de gran utilidad. A nombre del Colegio de Empresarios, les doy las gracias por su atención a esta sesión y espero contar con su presencia en la próxima. Hasta luego.